Y para mí también es una escena muy importante porque creo que marca el final de la historia de Marcela Valencia. Pero fue una escena muy difícil de hacer. Nosotros llevábamos 2 años, casi 2 años y 3 meses, 4 meses grabando. Estábamos realmente extenuados. Tanto para Lorna como para mí había aparecido una oportunidad de trabajo muy importante en otro canal. Cada mes decían que era el último mes. Sí, Fernando decía, este ya es el último mes, ya estoy acabando. Era un día cargado de mucha emoción. Yo llamaba a Fernando, no me contestaba, yo estaba muy ansiosa, parecía tan extraño todo. Yo llamaba a mi agente y mi agente me decía, ustedes, pase lo que pase, a las 12 salen del canal. Ese día fue muy difícil para toda la producción, o sea, inclusive creo que para todo el canal. Era una situación muy tensionante. Hola, soy Natalia Ramírez, este es mi canal de YouTube. No olvides suscribirte y tocar la campanita para notificaciones. De esa manera, cuando la plataforma tenga un nuevo contenido, pues te va a avisar. Uy, ya vieron cómo estoy de experta. Ya tengo ese texto, pero vea, fluido. Esta escena en particular es de lo que más me han pedido en todo este tiempo que lleva este canal. Y para mí también es una escena muy importante porque creo que marca el final de la historia de Marcela Valencia en la vida de Armando Mendoza, de Beatriz Pinzón Solano y por supuesto en la vida de Comoda. Que después de esta escena ella se retira y no volvemos a ver si vimos Betty la Fea, la historia continúa, o sea, 25 años después o 20 años después. Yo quiero saber qué es lo que va a pasar con esta empresa, porque yo tengo un compromiso con mi papá, con su memoria, con su legado. Lo único que quiero es que la empresa sobreviva. Pero otra vez estamos en crisis, Beatriz. Pero fue una escena muy difícil de hacer y les voy a explicar por qué. No solamente que es una escena que dura 13 minutos y que aquí seguramente nos vamos a extender harto, es yo creo que una de las escenas más largas en toda la historia de las novelas en Colombia. Que estaba perdidamente enamorado de usted. Que en medio de ese juego había quedado atrapado. Y que la amaba. De verdad es una escena de 13 minutos, prácticamente es un monólogo. Okay, yo sé, es que mi marido me dice, no te rasques la nariz, pero es que como los pelitos vuelan, te está picando, pero ya trataré de no hacerlo más. Los voy a poner en contexto. Nosotros llevábamos 2 años, casi 2 años y 3 meses, 4 meses grabando. Estábamos realmente extenuados. Tanto para Lorna como para mí había aparecido una oportunidad de trabajo muy importante en otro canal. Y habíamos anunciado nuestro retiro porque, a ver, cada mes decían que era el último mes. Sí, Fernando decía, este ya es el último mes, ya estoy acabando, no se preocupen ya, porque ni renegociábamos, ni los personajes estábamos muy cansados, no teníamos espacio para descansar, porque como saben salíamos casi al aire, grabábamos y casi al mismo tiempo estábamos ya saliendo al aire, no había mucho espacio para decir, bueno, nos tomamos un día, 2 días, algo, no, nada. Y llevábamos más o menos 3 meses pidiendo que por favor solucionáramos algunas de las cosas que necesitábamos y no se daba. El caso es que llega en ese momento esta oportunidad, avisamos al canal por supuesto porque por contrato ya nosotros estábamos como mes a mes, como cuando los arriendos, ¿se acuerdan los arriendos que está por 1 año y luego siguen mes a mes? Bueno, así estábamos nosotros, mes a mes. Avisamos 90 días de anticipación que nos retirábamos en 90 días, ¿sí? Como para que la producción tuviera el tiempo de mover sus fichas, de ver qué había que hacer, qué no había que hacer, qué tocaba. En la historia, yo le decía a Fernando, yo porque veo que Marcela no, o sea, como que nos está despidiendo, no, tranquila, tranquila. Y yo, ok, listo, pues, ajá, tranquila, yo tranquila. Pasaba segundo mes, Fer, ¿tú estás seguro? O sea, es que ¿para dónde va Marcela? Porque no lo siento muy claro. Tercer mes, a que yo le digo, Fer, de verdad, acuérdese que es que nos vamos. No, tranquila. Yo lo que siento es que Fernando pensaba que el canal estaba tratando de negociar con nosotras y que seguramente se iba todo a arreglar y que seguíamos, ¿sí? Hasta el momento siento que eso es lo que pasó.
Después les contaré qué fue lo que pasó. Por eso él estaba tan tranquilo y yo no veía que la historia fuese llegando como a un camino donde me fuera a decir, bueno, ya Marcela se va a retirar, va a vender sus acciones, le va a decir a Daniel Valencia que vendamos nuestra parte, que sí, yo no sentía que nada de eso estaba pasando. Me acuerdo ese día muy temprano porque se recordarán que teníamos que estar a las 7 de la mañana en RCN grabando, viendo quién iba a grabar o quién no iba a grabar. Esa noche yo le dije a Fer, por la noche, porque además siempre nos veíamos por las noches, yo le decía, Fer, bueno, ya mañana. Y él decía, sí, ya mañana. Y yo, bueno, ok, va, listo. Y recuerdo que mi agente, que también era el de Lorna, esperó a que fueran como las 9 de la mañana para que llegara pues Presidencia al canal y llamó al presidente y le dijo, recuerda por favor que hoy es el último día que las niñas graban. Te lo digo porque a las 12 de la noche de hoy, porque se acordarán que no teníamos 12 horas, sino que esto era hasta que se acabara. Entonces, a las 12 de la medianoche de hoy, las niñas están con ustedes grabando. Ya mañana tienen un compromiso de viaje, ya ellas salen y se van. Estábamos ya listos, maquilladísimos, esperando a grabar y de pronto Marco Antonio Galindo nos dice, Natalia y Lorna. Marco Antonio Galindo era el asistente de dirección. Natalia y Lorna, Gabriel los está esperando en Presidencia, que es el presidente, era el presidente en ese momento. Y pensé que podía recuperarlo. Pero fue inútil. Él dormía conmigo, pero estaba con usted. Quiero que veamos un minuto, un pedazo de lo emocionante que es esta escena, porque ese día estaba todo tan cargado de tanta emoción. Eran muchas cosas, para mí eran muchas cosas. Para Lorna imagino que también, algún día podré preguntárselas. Era un día cargado de mucha emoción. Por un lado había nostalgia, por otro lado había incertidumbre, por otro lado había alegría de por fin este personaje, no por fin, sino este personaje va a cerrar sus puertas y va a salir, voy a poder hacer otra cosa nueva. Amo a Armando Mendoza, pero también entiendo que el amor no puede ser egoísta, que amar es desear el bien conmigo o sin mí. Por supuesto, toda la emoción estaba a flor de piel, entonces no solamente era difícil, sino que durante el transcurso de todo el día esperé muy pacientemente qué era lo que iba a pasar, sino que pasaron las 9 de la mañana, las 10, las 11, las 12, la 1, corte almuerzo, 2, 3, 4, 5 de la tarde. Yo llamaba a Fernando, no me contestaba. Yo pasaba por las oficinas de Fernando. ¿Se acuerdan que le pusieron un guardaespaldas para que no pudiéramos comunicarnos con él? Pues estaba el guardaespaldas y no me dejaba pasar. Yo estaba muy ansiosa porque además no me contestaba el teléfono. En ese entonces los teléfonos tenían antena. ¿Te acuerdas que uno sacaba una antenita y le sacaba la tapita y uno hablaba por teléfono? Entonces no me contestaba y me parecía tan extraño todo. Estaba nerviosa, estaba asustada. Yo llamaba a mi agente y mi agente me decía, ustedes pase lo que pase a las 12 salen del canal. Doña Marcela, gracias. No me dé las gracias. Demuéstremelo. Y decía, no, pero ¿qué es lo que está pasando? Porque no entiendo nada, o sea, no entiendo absolutamente nada, no sé, estoy muy ansiosa, han pasado muchas horas, no recibimos comunicación de nadie, llegan unas escenas, pero nada que me refiera a que lo mío está teniendo, o lo de Lorna está teniendo un final. Necesito saber, Marco Antonio, ¿qué pasa? Mario, dime qué pasa. Todo el mundo en una tensión y ese día fue muy difícil. Fue muy emocionante, pero ese día fue muy difícil para toda la producción. O sea, inclusive creo que para todo el canal. Era una situación muy tensionante, de mucha tensión. Haga algo por esta empresa.
y haga algo por él. Me tocó irme a otro porque se acabó el tiempo. Pero ahí los dejo. Soy Natalia Ramírez, este es mi canal de YouTube. No olvides suscribirte y tocar la campanita para notificaciones para que la plataforma te pueda avisar. Te mando un beso enorme, espero que estén bien, me escriben y me cuentan qué creen que fue lo que pasó.